vamos a hablar de un tema que va a generarles, esperamos, mucho interés, porque según el Ministerio de Salud, unas 20.000 parejas que tienen problemas de infertilidad necesitan tratamientos de alta complejidad, por lo tanto, bastante onerosos, caros. Muchas familias que nos estén viendo o conocidos, ¿verdad?, que hayan tenido que someterse a estos tratamientos saben lo caro que es para poder ser papás y mamás. Por su alto costo, el gobierno amplió la cobertura de estos procedimientos a FONASA y ya existe un centro de medicina reproductiva que está suscrito como prestador de esta terapia, de este servicio. Profundizamos en este tema junto al doctor David Bandmann, director médico del Centro de Estudios Reproductivos y especialista en medicina reproductiva, fertilidad y director médico de Centros de Estudios Reproductivos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. El 92% de las parejas con infertilidad podría embarazar con un tratamiento de bajo costo. Parto con ese dato porque es bastante esperanzador. Sí, habitualmente la mayor parte de los problemas de infertilidad son resueltos por tratamientos simples, relativamente. Pero como tú dices, hay cerca de un 8% o tal vez más que requiere de cosas más complejas. Y dentro de ello, en la reproducción asistida de alta complejidad es la opción. Antes de irnos al 8% más difícil, partamos por lo más fácil de solucionar. El 92% que requiere de una intervención de fácil resolución y de bajo costo. Estaba leyendo que de bajo costo hablamos de terapias que cuestan con la bonificación pública más o menos 155.000 pesos. Depende. Lo que pasa es que yo creo que lo que tú haces primero es tratar de entender por qué no se pueden embarazar. Entonces hay veces que algunas de ellas podrán embarazarse con valores menores a ese. Por ejemplo, suponte, la mujer no ovula. Ya. Por distintas causas y tú corriges el problema de la ovulación y al corregir el problema de la ovulación se acaba el problema. Claro. Y eso tiene un valor mucho menor. Mucho menor. Ya. Ahora, de ese universo del 92%, estamos hablando de que tienen la posibilidad de resolver las cosas de manera fácil y accesible. Usted tiene ahí como su... Accesible, yo no sé si la palabra es fácil, digamos, pero accesible en el sentido que necesitas un estudio, necesitas entender el problema, o sea, por qué se produce el problema. Y para poder entender el problema hay una serie de exámenes, tanto el varón como la mujer, que de alguna manera va a clasificar la razón por la cual no embarazan. ¿Y el examen puede ser igual de caro? Yo diría que la mayoría de esos exámenes están cubiertos codificados por el sistema. Claro. Perfecto. Entonces, lo básico es el estudio. Y de acuerdo al estudio, tú vas a proponer ciertas acciones médicas para tratar de resolverlo. ¿Cuáles son los problemas más repetitivos en chilenos y chilenas como problemas de infertilidad? Yo diría la no ovulación. O sea, que la mujer deje de ovular por tiempo largo. Yo diría problemas inflamatorios en las trompas, que habitualmente son producto de enfermedades de transmisión sexual, consecuencias de enfermedades de transmisión sexual, causas anatómicas como miomas, pólipos u otras que no están representativos. Otro grupo importante es la endometriosis, que esta enfermedad un poquito extraña que el tejido que vive normalmente dentro del útero vive fuera de él y genera una serie de cosas que a los embriones no les gusta. Y problemas en el varón. Sí, quiero ir a eso porque me hizo un largo listado y está haciendo lo que muchas se quejan, pues, doctor. Siempre nos echan la culpa a nosotras, o sea, los problemas los tenemos todas nosotras. Y resulta que después de que logramos convencer al hombre que era el doctor, era él, pues. Era él el del problema. Bueno, por eso cuando la pareja consulta, y hablamos de pareja, tú lo estudias a ambos. Y esa es la manera, digamos. ¿Está siendo más frecuente el problema en el varón o es que antes se evitaba ese diagnóstico? Yo no sé si está siendo más frecuente, pero lo que sí, hoy día el varón participa mucho más que antes. Ya, es que es un tema cultural. Que es un tema cultural, claro. Y por otro lado, cuando tú estudias a la pareja, indudablemente que si el varón no participa, no tiene mucho sentido estudiar a la pareja. Claro. Entonces la invitación es a ambos. Sin duda que la mujer es la que viene. Y la mujer es la que viene porque ella es la que cursa el embarazo. Entonces el hecho real, concreto, que lo ve. Claro.
el hombre no lo sabe. Entonces, ella consulta, pero yo diría que hoy día habitualmente vienen los dos. Sí. ¿El hombre, sus principales problemas de infertilidad? Yo diría problemas, la mitad de los problemas en el hombre no lo conocemos, no conocemos la razón. 50%. Sí. Importante. Súper importante. Sí. O sea, hay un 50% que pese a todos los avances científicos, No sabemos. los médicos tienen que lamentablemente encoger de hombros con esa familia y decir, usted tiene un problema y no sabemos por qué. Lo que pasa es que a pesar de no saber por qué, tú los puedes tratar igual, que es una gran gracia, digamos. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que todas las herramientas que tú tienes para estudiar, tanto el hombre como la mujer, yo diría son muy puntuales. O sea, desconocemos mecanismos de interacción, por qué se junta con el huevo, desconocemos por qué llega a juntarse con el huevo. Suponemos que lo hace. Suponemos cuando las cañerías en teoría están limpias, el fluido fluye, digamos. Claro. Pero no necesariamente es así. Entonces, en la mitad de los casos no entendemos la razón última. Y de hecho, cuando tú tratas de clasificar las enfermedades como otras cosas, como un 15%, luego de haber estudiado al hombre y a la mujer, no sabes por qué. Lo cual es harto. 15 cada 100. Es mucho. Pero lo importante yo diría que es estudiar, y a pesar de no saber, tú puedes tratar. Vamos a los tratamientos de nuevo. Y ahora nos vamos a ese 8% que requiere de tratamientos complejos. ¿Cuáles son los casos que están dentro de este 8% más complicado de infertilidad? Primero, entra en este grupo aquellos casos donde tú sabes que si la fecundación no ocurre fuera del cuerpo, el embarazo no va a ocurrir. Por ejemplo, suponte tú, mujer que tiene un daño en la trompa, en ambas trompas. La trompa es el lugar que el espermatozoide y los ovocitos se encuentran, se juntan, el embrión viaja a través de ella, llega al útero. Entonces, si por alguna razón están enfermas, no hay forma. No va a funcionar. Entonces, aunque hagas la fecundación fuera. No, o sea, si tú, digamos, el in vitro o estas técnicas de alta complejidad lo que hacen es reemplazar la función de la trompa. Entonces, como no se puede encontrar la trompa, se van a encontrar fuera de ella y el proceso puede seguir su evolución natural, que es este embrión que llega a la cavidad y conversa con el útero y me gustó, me pego, no me gustó, no me pego. ¿Okay? Ese es un grupo importante. El otro grupo importante es en aquellos varones cuando los números de espermatozoides son muy bajos. O sea, y por proporción, la probabilidad de que uno de ellos llegue a juntarse con el huevo, que está como a 15 centímetros del lugar de donde partió, su probabilidad es baja. También te ofrece como una alternativa nueva, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Tenemos el lugar donde se pueden juntar sin que esta célula o este espermatozoide haya viajado tanto camino para poder encontrarse con él. Y después aparecen todas las causas que los tratamientos convencionales han fallado. Entonces, bueno, la mujer tuvo una enfermedad, se operó, la operación no se tradujo en embarazo deseado. ¿Hay otras herramientas para poder tratar? Sí, y por ejemplo, la alta complejidad es una forma de ella. ¿Cuáles son estas terapias de alta complejidad? Básicamente lo que haces es sacas el huevo del ovario, lo juntas con el espermatozoide fuera del cuerpo, ya sea porque se juntaron solos, o sea, el espermatozoide fue capaz de fecundar al lado del huevo, o ya sea porque ayudaste al espermatozoide a entrar al huevo, que es el ICSI, y una vez que tienes el embrión, este embrión se vuelve al útero y... Directo, y ahí el camino sigue su curso. Claro. Ya. Ese tipo de terapias son las caras. Sí. Ya. Estamos hablando por lo menos de valores entre los 2 o casi 3 millones y hasta los 5 millones de pesos. Sí. O 6, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Este tipo de terapias, ¿qué cobertura tienen actualmente en el sistema de salud FONASA? Toda. Toda, 100%. ¿Y en el sistema privado también? También. Ya. ¿Dónde están los problemas de cobertura? A ver, yo creo que hay que pensar que esto es algo relativamente nuevo. Este es un programa de FONASA que partió este año con la intención de tratar a estas parejas que la mayor parte de la población de este país que tiene un problema reproductivo y no tenía acceso. Tenía acceso anteriormente con programas específicos totalmente gratuitos del sistema público en ciertos hospitales del país a un cierto cupo de pacientes. Pero no tenías una cobertura abierta con un sistema libre de elección donde le permite acceso.
que era lo que se buscaba. Y yo creo que con esto generaste acceso, lo cual es tremendamente importante. Entonces, la gente consulta, se trata, se evalúa, se trata y tienen la opción de acceder a estas terapias que no son nuevas, pero sí nuevas para ellos porque tienen la cobertura que antes no tenían. ¿Cuáles son los prestadores o el prestador que más oportunidades está representando para el sistema público especialmente? O sea, hoy día el Centro de Estudios Reproductivos es el único centro que tiene este convenio con FONASA para poder hacer alta complejidad. Hasta ahora es el único. ¿No se ha sumado a ningún otro recinto? Hasta el día de hoy no, pero me imagino que van a ir poco a poco incorporándose, claro que sí. Sí. Dentro de, si nos comparamos con otras realidades parecidas, ¿Chile es un país que tenga mucho problema de infertilidad? Porque para nuestra población tener 20.000 da la impresión de que es un porcentaje bajo. ¿O está dentro de los cánones promedio? Yo diría, no hay estudios en Chile que nos digan cuál es el porcentaje de la población infértil. No tenemos estudios. ¿La Encuesta Nacional de Salud tampoco entrega luces al respecto? No. ¿No está incorporada ni siquiera la pregunta en la encuesta? No lo sé, pero no tienes publicaciones que tú puedes acceder y decir hay tantas pacientes. Lo que sí se usan son los porcentajes internacionales, publicaciones internacionales, que se han visto que los países se comportan más o menos similar. O sea, no hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias. Y tú hablas que entre el 10 y el 15% de la población en edad reproductiva va a tener un problema de infertilidad en algún momento de su vida. Y sobre esos números, que entre el 10 y el 15, si tú tomas la población en edad reproductiva chilena, van a hablar alrededor de 350.000, entre 320 y 350.000 parejas que van a tener un problema reproductivo, y de ahí el 8% habla de los 20.000. De ahí viene ese número. Perfecto, así se compone un poco la figura. Ahora, ¿esto va a ser igual en el corto plazo? ¿Va a cambiar mucho más? Lo pregunto porque en una distancia de tiempo bastante reducida, nuestro comportamiento de la sociedad ha cambiado muchísimo. Sí. Hemos postergado como familias nuestras paternidades y maternidades bastante por la cosa de los tiempos, por la oportunidad de trabajo, por distintos factores. Las sociedades, en la medida que se acercan al desarrollo y se desarrollan, retrasan o más bien incluso muchos prescinden de tener hijos. Bueno, yo diría que es el gran costo de la reproducción. O sea, el que la mujer, y hablo de la mujer porque obviamente es la que desarrolla el embarazo y tiene el embarazo, posterga su maternidad por distintas causas. Y la mayor parte de ellas son culturales. Quiero hacer muchas cosas en mi vida antes de ser mamá. Quiero estudiar, quiero viajar, quiero salir a la fuerza laboral, etcétera, etcétera, lo postergo. Y en la medida que tú lo postergas, tu probabilidad de embarazo disminuye. Y hay un reloj biológico en el ovario que dice que el huevo de una mujer de 40 no se comporta igual que el huevo de una mujer de 20. ¿El porcentaje, usted nos podría graficar un poco cómo cambia la cosa dramáticamente, las posibilidades de ser madre para esa mujer? Una mujer de 20 años versus la de 40. Mira, ¿Cuánto baja su potencial? Mira, hay un concepto que se llama tasa de fecundabilidad. Exacto. Que es cuál es la probabilidad que esa mujer se embarace en un ciclo. ¿Okay? ¿Ya? Un ciclo cualquiera. Sí. Y una mujer que tiene 30 años o menos, su probabilidad va a oscilar entre un 25 y un 30% por ciclo. Ya. Una mujer de 40 va a oscilar alrededor de un 4 a un 5%. Baja mucho. Y no solamente baja, ¿hay más riesgos? Como todas las cosas, sí. O sea, en la medida que la mujer se va a acercar a la de la menopausia, sus riesgos del embarazo van a ser mayores. En la medida que se va a alejar de la menopausia, sus riesgos van a ser menores. ¿Plantea desafíos nuevos para ustedes como especialistas, para el sistema, este nuevo contexto? ¿Este nuevo contexto de maternidades, por ejemplo, más tardías? Sin duda, yo creo que uno de los contextos de educación. O sea, ¿y por qué? Porque la mujer no está consciente del tema, o la sociedad no está consciente del tema. Dice, ¿sabes que yo postergo muchas cosas mías y cuando yo la quiero, y como la quiero ahora, la voy a tener ahora, y la verdad aparentemente no es esa? Entonces, el concepto de que la mujer decidió postergarla tiene un costo implícito. A lo mejor algunas lo van a tener más que otras, pero sin duda no va a ser igual que cuando querían embarazarse a los 20. ¿Nunca?
Nunca una palabra difícil en medicina, ¿A qué me como refiero? siempre. Y sobre todo hoy día por los avances. Lo pregunto porque, por ejemplo, hoy día las posibilidades tecnológicas brinda herramientas para mujeres que escogen cambiar o postergar su maternidad congelando sus óvulos y luego aspiran a ser mamás en el momento en que ya resolvieron sus problemas de toda índole, desafíos y metas, y lo hacen en el futuro sin ningún tipo de problema o con muy buen porcentaje de éxito. A ver, yo creo que el planteamiento es un poco al revés. Cuando se empezaron a desarrollarse las técnicas de congelación de óvulos, básicamente nacen por parejas o mujeres que tenían problemas oncológicos. O sea, los tratamientos de cánceres de diferentes tipos te generan un daño en el ovario, y este daño en el ovario a veces podía ser permanente, o pasajero o permanente. Entonces apareció esta metodología que dice, bueno, congelemos. ¿Okay? Pero la industria y la ciencia, o la ciencia y la industria, dijeron, mira, si nuestra técnica es tan eficiente para congelar, donde guardemos las características biológicas de ese óvulo por tiempo infinito, indudablemente que si lo guarda a los 25 es mucho mejor que si lo guarda a los 40, por razones obvias, pero es una opción. El que lo tengas guardado y te hagas un in vitro no va a asegurar que vas a ser mamá. Va a ser una opción de tratamiento como cualquier opción de tratamiento en medicina reproductiva. Algunos son más eficientes que otros. Y por eficiencia me refiero en un mes en particular, cuando lo tratas y ese embrión llega a la matriz, algunas se van a embarazar y otras no se van a embarazar. Entonces es un seguro, pero es un seguro parcial. Entonces cuando yo digo yo voy a congelar a los 30 y voy a ser mamá a los 44 con mi huevo de 30, ¿significa que voy a ser mamá? No. No. No 100%. No 100%, exacto. Pero sí vas a mantener la ventana abierta. Sí, a voy a diferencia tener, si no lo hubieras sin hecho duda, ese procedimiento. por supuesto. Y para ese tipo de herramientas, ¿hay cobertura? No. Ya. O sea, ahí tenemos todavía una discriminación. Yo creo que es un proceso. Yo creo que una necesidad es real para un grupo más pequeño, pero yo creo que el hecho de que se abrieron las probabilidades o las posibilidades de ser atendido por este sistema público a la gran mayoría de la población es un gran acierto. Ya es un gran avance. Sí. Lo digo porque, claro, a veces cuando se describe todo esto de la postergación de estos proyectos tan importantes, a veces se ve como una cosa así, somos una sociedad desarrollada y nos ponemos mucho más materialistas y todo lo postergamos y estas cabras que no quieren ser mamá nunca. Pero es que a veces no tienen otra. Si esta cuestión no es antojadiza. Si uno escucha a su hija o a hermanas jóvenes y dicen, oye, si yo tener hijo, ¿cuándo? Si llego y ya nosotros somos cachos, no nos quieren contratar porque quedamos embarazadas y somos un cacho. La cobertura de la salud nos castiga, nos cobran más caro. Sí. El kilo de guagua, como se dice, está cada vez más caro. Entonces, claro, en la práctica muchas tienen toda la razón y postergan porque no les queda alternativa. Es verdad, es verdad. De nuevo, yo creo que es una herramienta más. Lo que pasa es que lo que tienes que tener claro es una opción, hacerlo, sin duda. Pero es un hecho cierto que porque lo hice va a ocurrir lo que yo quiero, no. Entonces, me imagino que cada cual lo va a decir de acuerdo a su realidad, como tú dices, claro. Que mi realidad es esta y yo veo que, no sé, mi posibilidad de ser mamá en 10 años más y cuál es mi mejor opción para poder asegurar que sea mamá en 10 años más. Pero a lo mejor en 10 años más te vas a embarazar espontáneamente por tener tu pareja y no usar un método anticonceptivo y el seguro que compraste no lo vas a necesitar, que sería lo ideal. Bueno, tantos factores, tantas situaciones relacionadas a un problema que queríamos tratar acá en la mañana informativa. Doctor Bandmann, gracias por venir. Gracias Bandmann. Gracias por invitarme.